Estamos en directo ahora mismo, 6:20. Alex Comuniqueros, Alex Comuniqueras, bienvenidos, bienvenidas. Ahora mismo vamos a hablar de la ruina del ego, de cómo no dejarnos manipular por el ego, porque el ego es imprescindible, si no, no viviríamos y estaremos disfrutando de esta experiencia sensorial. El problema es creernos que somos eso, o identificarnos con el ego, cuando simplemente es una herramienta de experimentación y nada más. Eso lo sabe muy bien Mario Barca Oliva, que es mentor en Camino Interior, Camino Iniciático, autor de la web arcaluz.es, donde puedes entrar y encontrar toda la información sobre esos cursos y todo lo que puede hacer por vosotros. Mario, bienvenido. Muchísimas gracias, Alex, de nuevo. Qué contento de estar contigo otra vez. Pues contento estoy yo para ver si ya deshacemos el control del ego, ¿no? Porque el problema es ese, que dejamos que el ego nos manipule. Tú lo dices muy bien, dices, hablas de la ruina del ego. Sí, realmente te arruina la vida. Ya vimos el otro día que la primera barrera es ser honesto contigo mismo y reconocer cómo tu vida no es exactamente como la desearías o como la quisieras. Como siempre te ocurre, das perlas, no sé si lo haces conscientemente o no, y hoy has hablado de esa identificación y de cómo nos creemos el personaje, y esa es una de las pestes que nos dejamos el otro día. De hecho, era la primera en la que nos tocaba empezar hoy, y entonces es justo eso que has nombrado. La identificación es la peste en la que nos quedamos el otro día. Es justo creerse todo eso con lo que tú te crees que eres ya. Es decir, una profesión, determinadas etiquetas, determinadas ideologías, la personalidad. Mira la etimología de la palabra persona. Máscara. La máscara que tienes. Entonces, realmente el factor diferencial que tiene la iniciación con respecto de otras técnicas es ese justo, en el que, porque a ti te venga dado ya de serie, es decir, una personalidad o algo innato, no quiere decir que estés tú ahí y que eso seas tú. Entonces, ante la peste de la identificación, como os puse en el esquema el otro día, la cura sería vaciarte. Vaciarte de todo eso que tú ya te crees que eres. Y esto sí que es algo que se puede hacer. Aquí animo a todos los espectadores a que no se limiten a esa cárcel que le viene ya dada. La personalidad, la ideología, lo que quiera que sea que te venga de otro. Que te lo cuestiones y que para cuando te haga falta salgas de ahí. No quiere decir que niegues toda tu personalidad. Quiere decir que para cuando no te sea útil o no te sea conveniente, salte de ahí y toma otro camino. ¿Y cómo se sale uno de ahí, Mario? En este caso, en el resumen que hice para facilitar a los espectadores un poco el seguimiento de estas pestes del ego, os puse la peste y la cura en verde. En este caso lo que yo propongo es el vaciado. Es decir, comprender que todo lo que tú eres hasta ahora, esa identificación, ha sido producto de una serie de creencias, de ideas que te han venido dadas o que incluso has ido formando tú durante tu vida, pero que no son la verdad. Que no es que sean así realmente. Esto en cada sesión que hacemos y en los cursos y todo lo vemos, como la persona tiene ciertas creencias que no es que eso sea la verdad, pero la persona las toma como verdad. Consiste en vaciarse de todo eso, en vaciarte de tus etiquetamientos, de cómo tú realmente crees que eres. Sí, ya lo sé, hasta ahora has hecho una conducta determinada, pero porque no has sabido que eso era un programa automático que tú tenías. Ahora que ya lo sabes, puedes salirte de eso. Por ejemplo, si tú crees que eres una persona impaciente, vale, tu piloto automático es ser impaciente, pero puedes salir de eso. Comienzas un viaje interior para ver en qué se soporta esa conducta, en qué creencias. Oye, pues a lo mejor imagínate que mi abuelo llegó tarde a un trabajo y por eso le dieron el trabajo a otro y mi abuelo entró en ruina, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo ahora vengo con el programa de tengo que ser más rápido que los demás y por ahí me viene la impaciencia. Me acabo de inventar un ejemplo, evidentemente. Miras en tu historia y te vacías de todo eso. La verdad, Alex, es que el vaciado es la parte más amplia
más profunda e incluso te diría la más compleja de desarrollar en todo este camino interior. Es básicamente infinita toda tu vida. Lo que sí que recomiendo es hacer un primer vaciado completo al principio, donde salgas de la malla, salgas de las verdades exteriores, salgas incluso de tus verdades interiores, y al menos un primer vaciado profundo sí que va a ser clave en tu vida. Y ese vaciado, ¿cómo lo podemos hacer? Porque yo creo que es importante ese vaciado para conectar con la esencia, ¿no? Porque cuando el ego se hincha hasta ahí, ocupa tanto espacio dentro de uno, pues impide el acceso a la esencia, ¿no? Aquello que realmente... ¿Dónde está la sabiduría, ¿no? ¿Cómo vaciarnos, Mario? Bien, a ver, cada uno tiene que desarrollar su camino interior para ver sus circunstancias individuales y cada uno se vaciará de unas maneras o de otras. Yo al final siempre propongo la más sutil de todas, que es cambiando la estructura mental, las creencias, la forma de pensar. Esa es la más sutil y esa es la que va a crear la realidad. Vaciarte, por ejemplo, de conductas, al final es lo denso y simplemente va a ser la última rama. Pero si sigues con las mismas creencias, aunque cambies la conducta, lo normal es que generes la misma realidad. Por eso yo siempre propongo irse al discurso mental que te dice el ego. Vimos, por ejemplo, un día que estuve hablando contigo hace tiempo, vimos una creencia. Y el otro día cuando estuve contigo ya viste cómo habías cambiado tanto, ¿no? Porque te vaciaste de aquella creencia. Dejaste de que funcionara. Dejaste de darle el poder de verdad de que eso era así. Te diste cuenta de que no. Cambiaste tu forma de pensar y ya por consecuencia cambia el resto. Cambia tu conducta, cambia todo ya lo más denso. Claro, al final siempre me preguntáis, ¿y cómo hago lo que sea? El vaciarme o el seguir un camino interior o lo que sea. No es tanto cuestión de cómo, os lo digo de verdad, ¿eh? Es más cuestión de decidir hacerlo y los cómo luego te van viniendo dados y revelados. No obstante, si no, pues bueno, en los cursos ahí enseñamos un poco más todas estas herramientas en profundidad de la manera que te quede más claro, evidentemente. Recordamos que el 26 de julio, es decir, mañana mismo, mañana, tiene lugar una masterclass gratuita además, ¿no? Háblanos de eso. Bien, pues mira, he querido hacer una masterclass con el objetivo de mostrar cómo el ego dirige tu vida y sobre todo darle pie a los espectadores a que traigan todas sus dudas y sus cuestiones al respecto de cómo el ego les está manejando la vida. Por primera vez la he reducido lo máximo posible para reducir el contenido teórico. He puesto lo más indispensable de cómo el ego dirige tu vida y va a ser ampliamente dirigida a que el espectador ocupe los espacios con sus dudas y sus cuestiones. Además, también la masterclass, quien tenga dudas del curso que vamos a hacer en agosto, también puede venir a plantear las dudas sobre el curso y de lo que haga falta. Así que animo a todos que se traigan sus preguntas y que mañana lo veamos en profundidad. Mañana esta masterclass, recordamos que para que se apunte Mario tienen que entrar en tu página web, que es arcaluz.es, ¿no? Sí, ahí tienen los datos, la reunión es gratuita, es por Zoom, es acceso abierto, siempre y cuando, si se llena el límite de la sala de Zoom, pues ahí se ha llenado. Pero en principio el acceso es abierto. Tienen el enlace y los datos en la web, y si no, que me los pidan por correo. despertarconsciente@arcaluz.es y yo les paso los datos de la reunión. Perfecto. Luego además también haces un curso en agosto, recordamos, sobre el ego, para alcanzar tu verdadera libertad, ¿no? Liberarnos del ego. Sí, y ¿Qué hay mira, después del esa ego? palabra... Después del ego, ¿qué hay? Bueno, os invito a que vengáis mañana y lo veamos un poco más en detalle porque, bueno, ya sabes, Alex, que al final las preguntas que lanzas son de enjundia y no son para responderlas en 2 minutos. Si recuerdas, una vez que me lanzaste esa pregunta, te dije, ¿por qué no lo descubres por ti mismo en vez de esperar a que te lo explique yo? A ver, al final, el ego es la parte encarnada de la mente. La primera ley metafísica es todo es mente. Bien. Una vez que tú te encarnas, esa parte densa de la mente, ese es todo el ego. ¿Qué hay más allá del ego? Bueno, esa libertad de salirte de la cárcel que te traza. Y cuidado porque esto es muy peligroso.
La gente dice, jolín, es que hay gente que no tiene cárcel, que no lo están pasando mal. Y por eso digo, pues cuidado porque esos son los peores. Porque como esos están cómodos, es lo que le llamamos la cárcel de oro, una cárcel bonita, una cárcel cómoda, están dentro de la cárcel y sí, aunque sean felices, aunque estén contentos, pero siguen cumpliendo el programa que les ha sido dado por el otro. Todo esto lo vamos a ver mañana en profundidad. Pues esos son los que realmente se pasan la vida dentro de la cárcel. Si te das cuenta, cualquier persona que trasciende una cárcel profunda es a través de épocas de crisis, épocas de sufrimiento, épocas de pasarlo mal, épocas en las que no estás cómodo como estás y te tienes que mover. Esto, vamos, aquí mi amiga Maravilla te lo ha contado 1000 veces, yo he contado mi experiencia otras 1000 veces y muchos otros contertulios que tenemos muchas veces os explican cómo han tenido su crisis antes de crecer en espiritualidad, en conciencia, a nivel personal. Entonces, mucho cuidado con que porque estés cómodo en la vida no quiere decir que seas libre y que estés fuera de la cárcel del ego. Que es decir, que salimos de una cárcel y nos metemos en otra. Y que vivir es eso. Estás saliendo y entrando en diferentes cárceles. Bueno, mira, más que salir y entrar, yo lo llamaría ir ampliando la cárcel. Y esto en las formaciones lo vemos muy claramente. Los alumnos nuevos, como por supuesto un primer periodo les cuesta salir de la cárcel, pero sí que indudablemente luego las van ampliando. No quiere decir que salgan de la cárcel de una, ¿eh? Ni yo he salido, ni no creo que nadie encarnado haya salido. Pero sí que vas ampliando tu cárcel muchísimo más. Y donde antes tenías X rango de acción, pues ahora es mucho más. Cada uno, evidentemente, sus cuestiones. Alguien con su autoestima, otros con conseguir materializar X empresa, cada uno sus cuestiones. Vas ampliando la cárcel y te vas volviendo mucho más libre a la hora de moverte. Pero lo que quiero matizar es que porque estés contento y te guste donde esté, no quiere decir que no haya cárcel, que ese es el matiz iniciático. Esto ya se ve más en profundidad, os animo a que mañana vengáis. Bueno, recordad, mañana masterclass, mañana 26 de julio, ¿a qué hora? A las 8 de la tarde, horario español. 8 de la tarde, hora de España. Podéis acceder a través de Zoom, pero tenéis que registraros a través de la página web, que es arcaluz.es. Si tenéis alguna duda también, os podéis poner en contacto con Mario Barca Oliva en ese teléfono que veis ahí en pantalla, el 607-453-715. 607-453-715, con el prefijo 34 delante si le llamáis, o escribís desde fuera de España, 0034 más 34 y el 607-453-715. Recordamos, mañana en esta masterclass, Mario, ¿qué nos vas a explicar? Pues básicamente, cómo el ego dirige tu vida. Voy a tratar de ser escueto. Veremos qué es el ego, que también hay mucha controversia con ello. Y también una pregunta que la persona se hace frecuentemente es si hay que eliminar el ego, que es una rama que te dicen, o si hay que fluir en la vida, que es la otra rama, y adivina cuál es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Ninguna de las dos. Vaya, hombre. Eliminarlo no puedes. Veremos algunos mitos, por ejemplo el mito hindú, en el que es un carro y el ego serían los caballos. No consiste en que elimine los caballos porque entonces el carro no se mueve, pero tampoco consiste en fluir en la vida, por lo que hemos hablado muchas veces, porque si tú fluyes, lo que te va a salir es el piloto automático, que te mantiene dentro de la cárcel. Entonces, consiste en aprender a fluir sin que el ego te vaya llevando por donde a él le sea cómodo. Que muchas veces es eso, para trascender la cárcel y salir de la cárcel, vas a tener que hacer cosas que en ti no son automáticas. Y por ahí a lo mejor no tendrás que fluir en ciertas cuestiones. ¿Cuántas veces os he contado las anécdotas de mis viajes contigo allí al plató? Como para mí no era fluir y las 2 primeras veces que fui tuve muchas resistencias a tal punto de que se materializaron en imposibilidad de sacar los billetes de Renfe. La última vez que fui, por ejemplo, ya no me ocurrió. ¿Ves? He ampliado mi cárcel del ego. Donde antes mi ego me ponía muchos no y muchos límites, ahora ya no. Pues vamos primero a detectar en qué cárcel estamos
a coger la llave para abrir esa jaula, esa cárcel, de la mano de Mario Barca Oliva. Recordad, mañana masterclass a partir de las 8 de la tarde, hora de España, sobre el ego. Si queréis más información, os registraros, ¿eh? Es gratuita, pero tenéis que registraros. Tenéis que entrar en arcaluz.es. De igual manera, en agosto empieza este curso también para liberarnos del ego y desarrollar todo nuestro potencial, conectar con nuestra esencia. Tenéis también toda la información en arcaluz.es y en ese teléfono que ahora Víctor nos pondrá en pantalla. Porque ese teléfono particular también de Mario Barca Oliva, por cualquier cosa que necesitéis. Mario también, lo recordamos, Mario, tú haces acompañamientos. Tú eres entrenador personal, eres mentor, acompañas a la gente a desarrollar su potencial. Sí, y sobre todo que quede claro, porque aquí está el factor diferencial, el acompañamiento es iniciático en camino interior. Es decir, no va a ser lo que el alumno considera y lo que el ego del alumno considera. Esto ha ocurrido tantas veces que el alumno lo que espera es que le des el aporte que él quiere, donde él quiere y como él quiere para seguir sosteniendo su conducta y darle la razón, etc. Yo en este aspecto siempre recomiendo que la gente observe lo que es verdaderamente un maestro en sabiduría, en conciencia o iniciático, y pongo películas como ejemplo. La más potente, que si no la has visto te recomiendo que la veas, El Guerrero Pacífico, y otros ejemplos también muy buenos como Karate Kid o Coach Carter. Si ves esas películas vas a ver cuál es el rol del maestro y te vas a dar cuenta como en todas por igual los alumnos echaron pestes de él, renegaron de él, no estuvieron de acuerdo con sus métodos, de hecho fue todo lo contrario, evadían los métodos, pues resbalaban todo lo que podían. Y al final de las películas ya te vas dando cuenta cómo lo que estaba haciendo el maestro tenía su sentido profundo y efectivamente fue lo que consiguió que el alumno fuese más allá de sus límites y consiguiera lo que consiguieron en las películas. Mario, gracias por estar en Alex Comunica. Recordad toda la información sobre todo lo que os puede ofrecer Mario en arcaluz.es, en ese teléfono que veis ahí, 607-453-715, 607-453-715 con el prefijo 34 delante, si le llamáis o escribís desde fuera de España, 0034 más 34 y el 607-453-715. Mario, oye una cosa, Mario. Supongo que la principal herramienta del ego, o el arma que tiene el ego contra nosotros, es el miedo, ¿no? Sobre todo. El miedo que nos construimos nosotros mismos. Quizás sea una de las herramientas más fuertes, sí. El miedo, por así, es el que más abarca todo. Luego vemos algunas otras, como el sufrimiento, la angustia, pero realmente también los deseos por esos sentimientos bonitos. Es decir, que tampoco hay que reducirlo solo al miedo, aunque el miedo es lo que más fuerza tiene. Y de hecho, fíjate, en la formación, ya en aspectos más avanzados, enseñamos como lo que más fuerza tiene es lo que tu ego no espera, que es el miedo, la angustia, el sufrimiento. Todo eso es lo que más energía crea. Y eso lo aprendemos a usar de manera iniciática, evidentemente, donde el ego no se lo espera. Te quiero dar profundamente las gracias, Alex, como siempre, y animar a los espectadores que mañana vengan a la clase. Ahí podemos ver más en profundidad todo esto. Que, claro, cada vez que me lanzas una pregunta, me gustaría extenderme mucho más, pero realmente en un par de minutos es complicado. Así que, por favor, venid mañana con un montón de preguntas. Veremos todo esto más en profundidad y os espero con muchísima ilusión. Mario, nos veremos mañana en esa masterclass. Recordad, a partir de las 8 de la tarde, hora de Madrid, hora de España, masterclass gratuita sobre el ego. Eso sí, tenéis que registraros en arcaluz.es. Mario, gracias. Muchas gracias a todos.